Un saludo cariñoso, amigos televidentes, de parte de su programa de televisión cultural El Tesoro de la Mocanidad, una iniciativa y cortesía de don Pablo Grullón, presidente fundador de Televiaducto, patrimonio de los mocanos. Ya estamos llegando al final del mes de marzo y próximamente en esta semana, en este fin de semana, iniciamos la Semana Mayor con el Domingo de Ramos. Vamos a ver este programa número 126 que abarca desde el lunes 23 hasta el sábado 28. El lunes 23, el Santoral de la Iglesia celebraba un santo latinoamericano, Santo Toribio de Mogrovejo, una figura grande en el Santoral latinoamericano de la Iglesia Católica. Y el martes 24 de marzo recordábamos a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Ya es santo, San Romero de América, aquel obispo del Salvador, arzobispo del Salvador, que fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Realmente la homilía que dijo el día anterior fue la que le selló su muerte. Y por eso Monseñor Pedro Casaldáliga dijo: nadie hará callar tu última homilía, porque fue un llamado a que cesara la represión, a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, a los organismos de seguridad. Les pido, les ruego, les ordeno, cese la represión. Y al otro día, evidentemente, lo mataron en el Hospital Divina Providencia, cuando fue a decir a los viejitos en la misa, ya cuando está consagrando el cáliz, que lo ha consagrado por la espalda, uno de los sabuesos de Roberto Daubison, que era el de los escuadrones de la muerte en El Salvador, le dio un disparo mortal por la espalda que le atravesó el pecho. Él dejó caer encima del altar el cáliz consagrado, se desplomó encima y la sangre de él se mezcló con el cáliz consagrado donde está la presencia real de Jesús, el viviente por los siglos. Al año, en el 81, un servidor escribió una canción dedicada a Monseñor Romero, que se cantó mucho en todas las parroquias que tienen comunidades eclesiales de base. A capela, así medio rápido, le digo el estribillo porque a mí ya todo se me olvida. Se siente, Romero está presente. Se siente, Romero está presente. Mataron a Oscar Romero, obispo salvadoreño. Lo mataron porque nunca quiso dar la espalda al pueblo. Lo mataron porque nunca quiso dar la espalda al pueblo. Que Monseñor Romero nos siga ayudando a todos los que pertenecemos a la Iglesia latinoamericana a trillar caminos del reino de Dios en el amor, en la justicia, en la solidaridad y en el compartir. San Romero de América ruega por nosotros. Y siguiendo con el santoral de esta semana, ya hemos visto el lunes 23 tuvimos a Santo Toribio Mogrovejo, martes 24 a Monseñor Romero, San Romero de América, y el miércoles 25 es la Anunciación de María. Ustedes saben que la iglesia celebra la fiesta de la Anunciación de María, o se le puede llamar la fiesta de la Encarnación, porque 9 meses antes del 25 de diciembre, el 25 de marzo, María quedó embarazada de ese que es el rostro humano de Dios, Jesús de Nazaret, su Hijo. Y este domingo, en este fin de semana, comenzamos el Domingo de Ramos. Un servidor estará trabajando este Domingo de Ramos con las hermanas peregrinas del Evangelio, sobre todo en la parte de sus constituciones. Y ahora quiero, hermanos queridos, presentarles un pequeño video. Atención, la gente de Pardevi, atención al padre Porfirio Espinal, presidente de Pardevi, atención Iván Carvajal, atención a toda la gente de El Cutupú,
Iván Paulino, ven que la mente me está fallando, es mi camarógrafo y le dije Iván Carvajal, que es un amigo mío, Iván Paulino. Vamos a ver un video de ese genio de la geopolítica, ese dominicano ilustre, gran académico que es Iván Gatón, para que valoricemos y entre todos podamos rescatar las ruinas de la Vega Vieja. Lo vamos a ver en 3 segmentos. Vamos a ver el primer segmento. Adelante, señor director. El lugar que tengo detrás de mí fue una de las ciudades más importantes de América hace poco más de 500 años. Aquí nació una de las primeras ciudades del Nuevo Mundo, pero que lamentablemente quedó totalmente destruida por la naturaleza. Esto es parte de las ruinas de la Vega Vieja, que marcó un antes y un después en lo que hoy conocemos como la República Dominicana. El nombre de La Vega se lo da Colón por la impresión que le provocó por su belleza. Allí había oro, estaba el famoso río Camus y por lo fértil del terreno. Pero aparte de esto, donde se hizo el primer acuñamiento de monedas, la primera batalla que se lleva a cabo fue en La Vega, y fue la batalla de Jáquimo, o del Santo Cerro, o de la Vega Real. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado, yo soy el guía aquí que dirijo a los turistas que vienen aquí y le explico sobre la historia. Colón subió al Santo Cerro allá y vio todo el Valle de la Vega, dijo, esto es una Vega Real, y de ahí viene el nombre de la Vega Real. Aquí había una iglesia catedral donde se celebraron los bautizos. Los bautizos cumplieron 529 años. Juan Mateo y Guaticagua fueron los primeros indios bautizados aquí, en la ciudad de La Vega, en el Nuevo Mundo. Un terremoto que destruyó lo que fue esta ciudad, un terremoto que fue en el 1562 que vino y desplomó lo que fue la ciudad de La Vega. Y como crítica constructiva, yo mirando estas ruinas incalculables, pues yo diría que sería interesante también alguna especie de letrero. Fíjense cómo muchos de estos muros todavía mantienen viva esa historia, esa esencia. Pero qué interesante sería uno poder tener la debida documentación, todo esto señalizado. Yo creo que agregaría un valor incalculable a la experiencia. Y yo creo que ese sería el complemento ideal a esta visita imperdible y que tanta importancia tiene para mi ciudad, que es la ciudad de La Vega. Estrenaron una película sobre el catalán que produjo azúcar por primera vez en América, pero fue en La Vega. Su nombre, Pedro Ballester. Ballester también fue alcalde de La Vega. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. En la producción de huevos, pollitas ponedoras, pollos y cerdos, una empresa se destaca entre las demás. Agropecuaria Wilce. Te ofrecemos la más alta calidad. Aquí los precios, la garantía y el servicio son la carta de presentación. Agropecuaria Wilce. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 3, Santa Rosa, Moca. Teléfono 809-578-1118 y 2118. Agropecuaria Wilce. Por décadas, líder del sector. Tenemos a 2 instituciones emblemáticas que están apoyando este programa. ADEPE, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, y el Plan Estratégico de la Provincia Espaillat, PEDEPE. El Tesoro de la Mocanidad se siente honrado con esas 2 instituciones a las cuales conozco desde sus inicios, ADEPE y PEDEPE. Una sólida decisión es el cimiento de cada proyecto. Se establece como el acero, firme y consistente en el soporte de toda aspiración. Los resultados son óptimos cuando la estructura tiene su raíz en la fortaleza como puntal, permitiendo así que lo propuesto se levante imponente, evidenciando la seguridad. Acero Jiménez, una sólida decisión. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, el martes 24 de este mes de marzo, nosotros tuvimos la presencia del embajador de la República de Cuba en nuestro país, don Ángel Alzuaga, invitado por el Comité Mocano por la Paz y Soberanía de los Pueblos,
para una conferencia del excelentísimo embajador de Cuba en la República Dominicana sobre la problemática mundial contemporánea y la situación actual de Cuba. Eso lo tuvimos en el Salón de Actos de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, recinto Moca. Vamos a ver una síntesis de esa disertación. Adelante, señor director. Las palabras formales de acogida por parte de este recinto académico. Recibimos al licenciado Juan Pablo Acosta, decano de la Facultad de Derecho. Nosotros entendemos que Cuba, hace un ratito, no está sola, porque Cuba no es solo la isla de Cuba. Cuba es América, Cuba es el mundo, Cuba es, Su Excelencia, nuestra segunda patria. Que la voz del embajador nos encuentre con la mente abierta y el espíritu solidario y fue dispuesto a seguir construyendo puentes de luz sobre la sombra de autoritarismo y la exclusión. Cuba es un país del tercer mundo que está en vía de desarrollo. Triunfó una única revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868 y triunfó el 1 de enero de 1959. Más de 100 años de lucha, y esa lucha con el único objetivo de ser libre e independiente, de ser soberano, de que nos respeten como nosotros respetamos a todos los países y a todos los pueblos del mundo. Eso ha costado mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas. Por lo tanto, esa revolución que triunfó el 1 de enero de 1959, triunfó para siempre, que no le quepa la menor duda a nadie. Triunfó para siempre. Y a veces me preguntan los periodistas, pero hay apagones en Cuba, pero yo le digo, en Cuba siempre hay luz, porque hay un pueblo dispuesto a salir adelante. Por lo tanto, termino como comencé. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Muchas gracias. Tuvo lugar en Santo Domingo, en Funglode, un acto, diríamos, de justicia a un mocano grande, a un mocano ejemplar, a una de las mejores plumas que ha tenido no Moca, la República Dominicana, José Rafael la Antigua, un homenaje póstumo que todos los escritores nos dimos cita en Funglode para ese homenaje. Agradecemos la delicadeza del ilustre mocano Basilio Beliar, que asumió con tanta responsabilidad los detalles de ese homenaje a José Rafael la Antigua. Amigos televidentes, y quiero avisarles en esta miscelánea varias cosas. Ya en este fin de semana que sale el programa, que estaremos a sábado 28 y domingo 29, pues el sábado 28 ya en la noche sale, es la puesta en circulación de la gran novela de la mocanidad, La Botija del Sentido, de don Bruno Rosario Candelier. Les prometo que para el próximo programa tendremos una cobertura in extenso de esa puesta en circulación de la gran novela de la mocanidad, La Botija del Sentido. Y ahora en esta miscelánea, amigos, quiero dar acuse de libros que recibí en esta semana. De una joven muy talentosa y muy hermosa que ustedes ven en pantalla, la doctora Keila González, una gran compañera en el interiorismo. Ella estuvo en Viena y en Viena, en la casa de Sigmund Freud, me compró ese libro que ustedes ven en pantalla, Psicopatología de la vida cotidiana, de Sigmund Freud. Y cuando no lo abre, es verdad que lo compró allá porque dice hasta la dirección en Viena de esa editora que solamente vende libros de Sigmund Freud. Con cariño infinito, desde Viena para ti, disfrútalo, tu amiga querida Keila González,
en este mes de marzo de 2026. Keila, un abrazote, te quiero muchísimo, tú eres súper talentosa y esto para mí, tú no sabes lo que significa ese libro, Psicopatología de la Vida Cotidiana, que lo leí en mi primer año de universidad, en el 69. Realmente es un libro que tiene un valor muy grande para mí. Por otro lado, el amigo Juan Cepín y su distinguida esposa, Rosy de Cepín, estuve con ellos el 19 de marzo, celebrándole la semana pasada a Doña Amor, el tronco de esa familia, un cariñito por San José. En esa familia todo el mundo se llama José. Y me hicieron un obsequio de un libro que aprecio mucho, que se llama, como ustedes ven en pantalla, Alto Valor, de Jorge Arbaje. 19 principios universales que transforman personas, impulsan carreras y construyen líderes y equipos de alto valor. Gracias, Juan Cepín, gracias, doña Rosy, por ese obsequio de ese libro tan importante. Por otro lado, estoy trabajando un libro que me facilitó don Bruno Rosario Candelier para el Ateneo del mes de abril, que ustedes ven en pantalla. Es de Emelda Ramos, una gran narradora salcedense, una gran compañera. Emelda la conozco de hace algunos 30 años, ¿verdad? Muy amiga de Pura Emeterio Rondón, de las Teresianas. Y ahí viene el libro Burn the River, Quemen el río, que es una narrativa que se desarrolla cuando la primera intervención militar norteamericana en 1916 al 1924, los 8 años que pasaron los gringos mancillando nuestro territorio, como siempre lo han hecho. Y finalmente recibí de una amiga que comparte conmigo el interiorismo, como ustedes ven en pantalla, Evelyn Ramos Miranda, un libro infanto-juvenil, Voces de mi Patria. Me gustó mucho porque ya hay muchos escritores dominicanos, entre ellas Evelyn Ramos Miranda, tratando de hacer escritura creativa, sean a través de la poesía, a través del cuento, a través de la narrativa en sentido general, para infanto-juvenil, o sea, para niños, para adolescentes, porque tenemos una gran carestía de lectura en los niños y en los adolescentes. Me parece que este es un trabajo muy encomiable y ojalá que sea muy ponderado en la Feria Regional del Libro, que la tendremos el mes que viene, del 20 al 26, en los alrededores del Teatro del Cibao de Santiago. Y el 23 nos toca a los mocanos, a los espallatenses, a la provincia de Espaillat, hacernos partícipes de la feria de un modo muy especial. Quiero aprovechar este momento para hacer algunas invitaciones formales. Se han aperturado en el Archivo General de la Nación los coloquios del Archivo General de la Nación. Óigame, don Roberto Casá cada vez la pega más. Y dice aquí, en un artículo que escribió Leonardo Díaz, que los coloquios del Archivo General de la Nación responden al interés de la gestión del doctor Roberto Casá, que como ustedes saben es el director del Archivo General de la Nación, de convertir la entidad no solo en una institución llamada a preservar la memoria histórica de la nación dominicana, sino también en un centro activo de promoción cultural y de investigación. Y precisamente en esta semana se inició el primer coloquio del Archivo General de la Nación, el martes 24 de abril a las 7 de la noche, en el salón de conferencia de allá del archivo, y nada más y nada menos que el primero lo inició con un gran amigo, un amigo de un servidor que compartimos junto en el Centro Cultural Poveda, uno de los grandes historiógrafos dominicanos, de los grandes investigadores sociales, el doctor Raimundo González. Raimundo, un abrazo desde Moca para ti. Tú eres realmente una persona especial en la historiografía dominicana. Y qué bueno que los coloquios del archivo hayan iniciado el pasado martes 24 de marzo contigo
conversando sobre el pensamiento pesimista dominicano, porque ustedes saben que hay un pesimismo ancestral que viene de José Ramón López, que es el autor del pesimismo dominicano, y realmente aquí en el marco de un diálogo, dice la crónica, se reflexionó sobre la naturaleza problemática del término pesimista, los supuestos de algunos de los principales pensadores agrupados bajo esa tradición y la instrumentalización política de dicho concepto para colocarlo al servicio del proyecto autoritario de la era de Trujillo. Agradezco el ensayo de ese filósofo y ensayista Leonardo Díaz, que recoge el primer coloquio del Archivo General de la Nación. Siguiendo estas misceláneas, tengo los dos en mis manos, los dos artículos que últimamente en Acento ha publicado, creo que es en Acento, nuestro querido amigo y hermano Juan Daniel Balcácer. ¿Quién merece estar en el Panteón de la Patria? Reflexiones históricas sobre los héroes y villanos del Panteón de la Patria. Bueno, y el segundo, criterios y controversia en las exaltaciones patrias. Yo respeto mucho a Juan Daniel. Para mí Juan Daniel es una de las figuras más altas de la historiografía, como historiador grande que es, como presidente que fue de la Academia Dominicana de la Historia. Pero Juan Daniel tiene un problema con eso de sacar a Pedro Santana del Panteón de la Patria, que ya él y yo lo hemos dialogado en múltiples ocasiones. Desde que yo salí del Senado de la República, estoy dialogando con él en el 2020, ya llevo 6 años, y él dice que es más fácil entrar que salir del Panteón. Bueno, Juan Daniel, yo no discuto esa opinión tuya, es verdad que puede ser más difícil, pero yo lo que creo es que lo difícil no es eso, lo difícil es que haya un presidente de la República que tenga el suficiente coraje para anular un decreto de Balaguer y que su decreto elimine el decreto de Balaguer que introdujo a Pedro Santana Familias al Panteón de la Patria. Y vuelvo a insistir, si sacamos este año, que Dios mediante, a través de una carta de notables posiblemente se va a lograr, porque don Milton Ray Guevara, una figura que yo aprecio, estimo, fundador de la Finjus en 1990, quiere ponerse a la cabeza de esa firma de notables. Yo pienso que aquí pueden firmar 50,000 mocanos y no nos van a hacer caso. Ya yo llevo 4,600, me faltan como 400 firmas para las 5,000, pero yo sé que a 5,000 firmas de mocanos no le van a hacer caso. Ahora, sí le hacen caso a una carta que la firmen 15 grandes notables de este país, presidida por ese gigante que se llama don Milton, el doctor Milton Ray Guevara. Yo espero que don Milton, y en esta semana voy a tratar de acercarme a él, o en la semana que viene, para que ya vayamos dando los detalles y pasemos esa carta a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que es realmente la institución que tiene que recibir todo lo que se le envía al señor presidente de la República en materia jurídica, legislativa, constitucional. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Farmacia Central, todo en medicina, con un personal atento y capacitado a su servicio. Presidente Vázquez, esquina 16 de agosto, con las finas atenciones de Nani Rodríguez. Farmacia Central, cuidamos tu salud. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Y espera por ti. Adelante. Jamás te detengas, que todo es posible si tienes fe en ti. Adelante. En Asomar queremos apoyarte para verte subir. Adelante. Con optimismo y firmeza, caminamos contigo hasta tus sueños.
Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. No te preguntes por qué los demás no manejan bien. Pregúntate cuándo vas a empezar tú a dar el ejemplo. Cada vez que respetas el semáforo en rojo, cuando frenas por un peatón, cada vez que reduces la velocidad, cuando dejas de usar el teléfono mientras conduces, cada vez que decides no consumir alcohol cuando vas a manejar. Cuando lo hagas bien, estás diciendo, mi vida y la de los demás valen. Porque una mejor convivencia vial la decides tú. Conciencia al manejar. Espaillat Motors. 40 años. La agencia del país. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, y dando continuidad a esa dinámica de los participantes difíciles que generalmente están presentes en cualquier reunión, hemos venido comentando algunos de ellos. Ya habíamos comentado el tímido, ese que no lo hace hablar nadie, ¿verdad? Que parece un seto. El hablador, que ese es que se prende y no hay quien lo apague, de esos radios que no hay forma de apagarlo. Y ahora vamos a ver el sábelo todo. Siempre a las reuniones va un tipo que se la sabe todas, ¿verdad? El sábelo todo es ese participante que es una especie de hablador, pero tiene además el deseo de manipular al grupo en cierta dirección y comprobar su propia opinión como la única válida. El sabelotodo intenta sabotear cualquier discusión incipiente a través de la oferta de una solución perfecta, según él, que defiende con vehemencia, a menudo usando un lenguaje complicado. Ante el sabelotodo, el resto de los participantes se sienten intimidados e ignorados, reaccionando agresivamente o bien retrayéndose. El moderador de una reunión tendrá que darle configuración, pero sobre todo dejar claro que existen reglas en toda reunión. Lo más importante es hacerle saber que se ha extendido su argumentación, pero que también existen otros puntos de vista relevantes. El moderador no deberá aceptar decisiones precipitadas antes de que hayan sido discutidos un mayor número de argumentos. Hay que tener mucho cuidado con los sabelotodos, porque aquí hay mucha gente que cree que se la sabe todo, ¿verdad? Así que ese es el tercero de los participantes difíciles que hoy llevamos a la consideración de ustedes. Amigos televidentes, quiero presentarles rápidamente, dando continuidad a los segmentos anteriores, a los maestros de la plástica mocana o de la plástica de Espaillat, porque generalmente nosotros tenemos un San Víctor que es la cantera grande de todos los artistas plásticos. Ya habíamos presentado los primeros 15, tenemos ahí a Julio Fernández, a Marcos Guzmán, a Melanio Guzmán, a Rafaelito Martínez, a Rafael García, Raúl Geraldino, Wagner Peralta, Alberto Caraballo, que tantos murales ha pintado últimamente en esa muralidad que está tomando cuerpo con un criterio metodológico, ¿verdad? Yo creo que ahí hay que darle también los méritos al Departamento de Educación y Cultura que dirige el profesor José Ramón Matías. Anderson Rodríguez, Antonia García, Elvis Pérez, Griselda Guzmán, Juan Carlos Guarano, José Adriel Lizardo y José Correa. Hasta ahí vimos 15 más y así lo vamos a ir mencionando a esos grandes maestros de la plástica en la provincia Espaillat. Amigos televidentes, y quiero reiterar siempre a los señores directores de las escuelas, sean públicas o privadas, que un servidor viene facilitando gratis. Yo no hago nada para cobrar, para eso yo trabajo, ¿verdad? Pero lo que es trabajo cultural de servicio a la mocanidad, un servidor lo hace absolutamente gratis. Y estamos dando unas conferencias muy amenas, muy pedagógicas, muy didácticas, de por qué Moca es un tesoro, porque realmente tenemos lagunas muy grandes en todo lo que es la formación historiográfica, cultural de Moca. Entonces, esas charlas que estamos dando en las escuelas públicas y privadas,
¿Por qué Moca es un tesoro? Se la queremos seguir ofertando si es que nos hacen caso. Yo creo que no nos van a hacer caso, pero por lo menos alguno se va a entusiasmar de por qué Moca es un tesoro. Realmente nosotros tenemos que grandes figuras nacionales e internacionales han tirado grandes piropos a Moca. Por ejemplo, Samuel Hazard, que fue el que a carboncillo pintó a Moca por primera vez en la década de los 70 del siglo XIX, 1870, 71, por ahí. Enloqueció de amor cuando se asomó al espectáculo de la belleza siempre alabada de la mujer mocana. Él se quedó embelesado viendo la belleza de la mujer mocana. Bueno, parece que sería de la mujer mocana de antes, porque ahora hay muchísima cucufa. Después tenemos a Emilio Prudón, que es el autor de la letra del himno nacional, que llamó a Moca florido jardín cibaeño en 1881. Óigame, Emilio Prudón, florido jardín cibaeño. Don Mariano Lebrón Sabiñón, una de las glorias más grandes de las letras dominicanas, fue el anterior director de la Academia Dominicana de la Lengua, antes de serlo don Bruno Rosario Candelier. Precisamente cuando murió don Mariano Lebrón Sabiñón, entonces entró como director de la Academia don Bruno, y Mariano Lebrón Sabiñón llamó a Moca cuna de la restauración. Óigame, un capitaleño tuvo que venirnos a decir eso, cuna de la restauración, y lo dijo con propiedad porque él también tenía mucha formación historiográfica, porque Moca, con el grito de Moca del 2 de mayo de 1861, a los 45 días de la anexión, se adelantó al grito de Capotillo, que es el que inicia el 16 de agosto de 1863 la guerra restauradora. De manera que el grito de Moca es precursor del grito de Capotillo y precursor de la guerra restauradora. Don Tulio Manuel Cestero llamó a Moca la meca del patriotismo nacional. ¿Ustedes saben cuándo fue que él dijo esa frase? Don Tulio Manuel Cestero es el autor de La Sangre, una de las novelas más enjundiosas que ha parido la narrativa dominicana. Precisamente se refiere a la sangre que fue derramada durante la dictadura de Liz. La sangre, ¿verdad? Don Tulio llamó a Moca meca del patriotismo nacional después del ajusticiamiento en las calles de Moca del dictador Ulises Heró Lilis el 26 de julio de 1899. Y finalmente Eugenio María de Hostos dijo los piropos más hermosos que ya yo he mencionado, el más bello umbral de pueblo que hay en el llano, se expresó don Eugenio María de Hostos. Amigos televidentes, quiero realmente agradecer un artículo que escribió en acento don Alfredo Cruz Polanco. Don Alfredo siempre es muy acertado en sus escritos, en sus ensayos, y escribió en acento un artículo que tituló Estados Unidos, la guerra con Vietnam y las amenazas a Cuba. Y hace un recuento de lo que le pasó a los gringos en la guerra de Vietnam, uno de los grandes fracasos de la historia realmente, ¿verdad? Ustedes saben que Estados Unidos, siguiendo a Lord Palmerston, que fue el primer ministro de Inglaterra en 1848, y esa frase después se atribuyó al mismo canciller gringo Henry Kissinger, uno de los grandes cerebros del siglo pasado, que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo tiene intereses permanentes, y eso es verdad. Bueno, todos los imperios son así, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos libró una de las guerras más acérrimas, tenaces y sangrientas de la historia reciente, que fue la de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya, queriendo evitar con ella la expansión del comunismo hacia los demás países del continente asiático. Todos crecimos, bueno, nosotros crecimos oyendo hablar de la guerra de Vietnam, ¿verdad? La misma se inició en el año 1955 y se prolongó hasta el año 1975, 20 años. Primero los franceses, por ahí pasó todo el mundo, ¿verdad? Y los gringos tuvieron que aguantarse tantos años. Precisamente el 29 de marzo, del 29 del mes de marzo, se cumplieron 50 años
del retiro de las últimas tropas del ejército estadounidense, ocurrido en el año 73 por instrucciones del presidente Richard Milhouse Nixon. En esa guerra Estados Unidos sufrió la mayor derrota en toda su historia en un conflicto bélico, pese a tener un ejército superior y mejor equipado que los vietnamitas, en la que fueron utilizados aviones cazabombardeos, portaaviones, helicópteros, misiles modernos. Se cree que Estados Unidos lanzó 7.5 millones de toneladas de bombas en Vietnam. O sea, más toneladas de bombas que las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto bélico le causó a ese país grandes pérdidas económicas, 1 millón de bajas de vietnamitas, entre muertos, heridos, mutilados, etcétera, etcétera. Pero tal como lo había expresado un ex campeón mundial de boxeo, quizás el más grande de todos los boxeadores de todos los tiempos, Cassius Clay, que después se cambió el nombre y se puso su nombre musulmán, Muhammad Ali, quien se negó a participar en la misma guerra de Vietnam, dijo: no, yo no voy para Vietnam, alegando que no existían razones para que esa guerra se realizara, lo que ocasionó que le retiraran el título de campeón y lo encarcelaron los gringos por 5 años, a una gloria del boxeo llamada Muhammad Ali. A pesar de todas esas grandes diferencias, de tantos antagonismos y de tantas pérdidas económicas y humanas, hoy Vietnam es fíjense la ironía de la vida, hoy Vietnam es uno de los grandes socios comerciales de los Estados Unidos, con quien mantiene relaciones excelentes, tanto diplomáticas como económicas y grandes inversiones directas. Con la acertada decisión se cumple aquella frase de Lord Palmerston, el primer ministro de Inglaterra, que ya lo cité: Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Y en las últimas semanas, ustedes han visto lo que ha pasado en la geopolítica actual. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viene presionando y amenazando de manera autoritaria, arbitraria y hegemónica con invadir a la República de Cuba y de tomar el control de esa nación, como si esta fuera una colonia de ese país, violando todos los tratados internacionales, las cartas de las Naciones Unidas, el derecho internacional, el libre derecho a la autodeterminación de los pueblos. Miren, en 73 años de vida yo nunca había visto una violación tan flagrante del derecho internacional como la que estamos presenciando en estos momentos. No voy a seguir con el comentario. Don Alfredo Cruz Polanco, que fue miembro de la Cámara de Cuentas, pero es un gran escritor, le agradezco ese artículo en acento: Estados Unidos, la guerra con Vietnam y las amenazas hoy con Cuba. Amigos televidentes, vamos a iniciar un segmento que se llama Frases Latinas, porque el idioma español nuestro es un idioma que tiene sus raíces en 2 idiomas, ¿verdad? En el latín, un 85% viene del latín y un 15% de nuestro idioma viene del griego. Entonces, la primera frase que he escogido, la ven ustedes en pantalla, en latín: Roma locuta causa finita. Roma locuta causa finita. Cuando habla Roma, termina la causa. Esa locución que se refiere a la decisión inapelable del Tribunal de la Rota, Tribunal Romano, y aplicada también por extensión a cualquier veredicto, de una autoridad o tribunal supremo. Cuando un tribunal supremo ya emite su última decisión, se dice: Roma locuta causa finita. Roma ha hablado, termina la causa. Continuamos. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Super Cepín trabaja y sirve con la pasión y el compromiso de un verdadero campeón. Almacén y supermercado. Super Cepín, un campeón como los granjeros de Moca. Super Cepín,
excelente lugar para comprar. Para montarte con garantía, hay mejores marcas y con swing. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Un cliente satisfecho es la mejor referencia de Turín Motors, porque ya todo el país conoce que con Turín la idea es que te montes. Para montarte con garantía, hay mejores marcas y con swing. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. Estancia Nueva Moca, 809-578-7640. Sigue siendo la misma idea, que te montes donde Turín. La idea es que te montes. Ya son 40 años y ciertamente hemos cambiado porque nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. Ahora en el trato familiar somos el mismo centro, donde sabemos de gomas, baterías, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Y en accesorios somos los primeros. Tú nos conoces como el más completo en todo el Cibao. Autoadornos El Centro, siempre atentos para brindarte servicio con calidad. El centro está donde siempre, en la Duarte 51 en Moca, con el 809-578-3764. También estamos en redes sociales. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Amigos televidentes, tengamos otra breve miscelánea. Este programa, El Tesoro de la Mocanidad, quiere agradecer al director, o más que director, al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, por esa iniciativa que la logró a través de una decisión del Poder Ejecutivo, el decreto 160-26, de que el edificio inteligente del Indotel, un edificio que un servidor conoce muy bien, porque los tiempos que yo pasé como asistente del entonces presidente del Indotel, José Rafael Vargas, realmente ahí en la avenida 27 de febrero, entre la Churchill y la Fernando de Filló, se hizo ese edificio que tiene el último guay de la tecnología, ¿verdad? Entonces, a ese edificio le han puesto precisamente a través de una iniciativa de Guido Gómez Mazara, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, y a través de un decreto del presidente Luis Abinader, le han puesto Orlando Martínez Howley. Óigame, qué bien. Agradezco realmente esa iniciativa de que Orlando Martínez no siga siendo tan olvidado, y a el edificio más insigne que tiene el país en materia de telecomunicaciones, que es el nuevo edificio inteligente del Indotel, lleve el nombre de ese consagrado periodista mártir, Orlando Martínez Howley. Por otro lado, quiero invitar a los amantes de la filosofía en Moca a una peña en el mes que viene, filosófica. Ahí nada más queremos filósofos, qué sé yo, y amantes de la filosofía, porque nosotros tenemos al magistrado José Alberto Cruzeta y Almanzar. Él no es filósofo, pero pocos juristas dominicanos han leído tanta filosofía, y a filósofos grandes como José Alberto Cruzeta Almanzar. En Moca no tenemos muchos filósofos, pero hay gente que le pega bien a la filosofía. Vamos a hacer una peña filosófica sobre Jürgen Habermas. Óigamos, a los 96 años se nos fue Jürgen Habermas, uno de los grandes gigantes de la filosofía del siglo XX, un hombre extraordinario, un hombre que nos enseñó cosas impresionantes, de los genios de la escuela de Frankfurt. Él es de la segunda generación, pero la gente lo ve como de los de la primera, junto con Adorno, Horkheimer, Hermann Marcuse, todos los grandes de la escuela de Frankfurt. Señores, vamos a tener en el Centro Juan María Contín una peña filosófica que vamos a anunciar por aquí próximamente me voy a contactar con 10 o 12 filósofos, sobre Jürgen Habermas. Amigos televidentes, como ven en pantalla, desde ahora con mucho tiempo, casi 7 o 8 meses, me adelanto a anunciar que vamos a poner en circulación el libro Los Tres Rostros del Apocalipsis,
de la autoría de un servidor. En Moca será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 8 de la noche en la Iglesia Madre de los Mocanos, que es Nuestra Señora del Rosario. Porque realmente el Apocalipsis habla mucho del degüello, el cordero degollado, pero de pie, que es Jesús. Y es en la iglesia del degüello de Moca. Y en Santo Domingo lo vamos a poner en circulación el lunes 12 de octubre de 2026 a las 8 de la noche en el convento de los dominicos. Yo tenía 9 años cuando fui monaguillo, fui lobato, hice mi primera comunión en el 62 en el convento. Estuve en la canonización de Fray Martín de Porres, Fray Escoba, que era dominico, peruano. De manera que para mí tiene mucha resonancia el convento de los dominicos. Desde ahora los amigos, en 3 versiones, va a ser presentado el libro Los 3 Rostros del Apocalipsis, una versión profesional para los que son biblistas, una versión pastoral para los que son curas, monjas, agentes pastorales, y una versión popular para todo el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios entienda realmente lo que significa ese último libro de la Biblia, Los 3 Rostros del Apocalipsis. Amigos, como ven en pantalla, el equipo regional de las comunidades eclesiales de base de la República Dominicana nos invitó a una Eucaristía que celebró, que presidió Monseñor José Dolores Grullón, que es un obispo ya emérito. Eso fue el domingo pasado, el domingo 22 de marzo a las 12 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, pero no de Moca, sino de Villa Duarte. Una celebración eucarística en memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Como ustedes ven ahí en las fotos que está pasando nuestro señor director, momentos de la celebración, momentos de las ofrendas, donde Monseñor Grullón, que presidió, y ahí vemos a un gran amigo nuestro, un sacerdote que nosotros queremos mucho, un jesuita, que se llama el padre Guillermo Perdomo. Me alegró muchísimo verlo y saber que está aquí en la República Dominicana porque había perdido últimamente su ubicación. Amigos televidentes, marzo se está acabando, pero ustedes saben que marzo es el mes del cronista más grande de todos los tiempos que ha tenido Moca. Realmente hasta el sol de hoy, nadie ha escrito una obra más voluminosa y más completa. Él le llamó Notas para la historia de Moca, que nuestro querido doctor Julio Jaime Julia Guzmán, el más grande cronista de la mocanidad, investigador, pensador alto, escritor, ensayista, excelente compilador, comentarista certero, gestor cultural, amante de la cultura mocana. El autor de las notas para la historia de Moca, que salió en 1985, precisamente cuando se cumplió el primer centenario de la creación de la provincia Espaillat. Julio Jaime Julia Guzmán escribió más de medio centenar de obras, la mayoría de ellas publicadas. Fue fundador del Instituto Duartiano de la República Dominicana en 1964. Fundó el Centro Duartiano de Moca 10 años después, en 1974. Y el mes de marzo lo hemos consagrado siempre a él, porque él nació en marzo de 1922. Era doctor en Derecho por la Universidad de Santo Domingo. Fundó la agrupación cultural Lumen en 1939. Fundó el Ateneo de Moca en 1948. Durante 10 años fue director del Archivo General de la Nación. Durante muchísimos años fue asesor cultural del Ayuntamiento de Moca. Es inmortal del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat desde el 27 de marzo del 2011. Fue declarado por el Ayuntamiento de Moca en la gestión del doctor Miguel Ángel Guarocuya Cabral Domínguez como mocano trascendente y recibió doctorados honoris causa de varias universidades, entre ellas la UAS, la UNFU, UTESA. Realmente un servidor que trató tanto y apreció tanto al doctor Julio Jaime Julia Guzmán y a su distinguida madre, doña María Guzmán, una mujer, diríamos, una de las grandes maestras que ha tenido la mocanidad. Que siempre recordemos a ese gigante
Y desgraciadamente se nos murió Linche, Adriano Miguel Tejada Escobosa, que como historiador iba a escribir la más completa. Linche tenía un salón enorme, lleno por cajones, por décadas de documentos, todavía muchos de ellos inéditos, de la historia de Moca. Pero me dijo que lo iba a escribir después que él regresara de sus vacaciones con Justa, su esposa, de Dubái, y lo agarró la muerte precisamente antes de ir a Dubái. Y se quedó pendiente la historia más completa de Moca, escrita por un historiador de verdad, Adriano Miguel Tejada Escobosa, que yo le pido a su hija mayor, que yo le tengo tanto cariño, a Emilce Tejada. Emilce, por favor, publica, sea en el Archivo General de la Nación o a través de la Academia Dominicana de la Historia, el diario de la Restauración que dejó listo tu querido padre y que me dijo saliendo como director de Diario Libre, una semana después que él y yo nos juntamos en un restaurante en la capital, me dijo: Luisito, yo tengo diagramado ya listo para imprenta el diario de la Restauración. Fue un bestseller del diario de la Independencia de Linche y ojalá que, y yo estoy seguro que Roberto Casá, como director del Archivo General de la Nación, o la Academia Dominicana de Historia, ninguna de las dos se van a negar a publicarle ese libro, Diario de la Restauración. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Y ahora, amigos, les dejo con esa sesión tan esperada por cada uno de ustedes, que son las efemérides de la mocanidad por nuestro querido hermano Radamés Hidalgo. Adelante, Radamés. Saludos, amigos televidentes. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta semana, que es cuando comienza a darle los dolores a la Virgen María, este viernes de dolores. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para recibir a ese gran hombre que creó un antes y un después, que fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros le damos las gracias a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes para llevarle las efemérides mocanas de la mocanidad a todos ustedes. Tenemos en esta semana que el 23 de marzo del 1861 fue leída la proclama anexionista
en Moca por el ayudante general Juan Suero, comandante de armas Bernardo Reyes. El 2 de mayo de ese mismo año, unos 45 mocanos dieron al unísono el grito de ¡Viva la República Dominicana! Pero ese movimiento fue aplastado por las tropas anexionistas. Sus gestores, Cayetano Hermosén y José Contreras, fueron condenados a muerte. El grupo de Moca se considera precursor del grito de Capotillo. El 25 de marzo del 1936 muere en Tamboril el mocano Horacio Vázquez, hijo de Basilio Vázquez Liranzo y Ramona Lajara González. Fue comerciante, agricultor, vicepresidente y presidente de la República. El 27 de marzo del 2000 es publicada en su segunda versión El Atleta, revista deportiva mocana, de publicación mensual, dirigida por Juan Abreu. Y por último, el 29 de marzo del 1861, llega a Cayetano Hermosén, Guanábano, Juan de Mata Báez, fundador de esa comunidad. Hasta aquí llegamos al final en esta semana de las efemérides más importantes de esta semana, y nosotros esperamos que para la próxima semana, si Dios nos lo permite, estar nuevamente con todos ustedes. Que pasen una buena semana. Y así, amigos televidentes, llegamos al final de otra entrega, la número 126 de su programa El Tesoro de la Mocanidad. Hasta la próxima semana, amigos televidentes, y nos preparamos para celebrar en grande la Semana Mayor, la Semana Santa. Moca, Villa Heroica, que construyes el camino de la libertad. Salve, oh Villa Heroica, la memoria de tus héroes no muere jamás. Moca, Villa Heroica, tierra de provisión, trabajo y amor.